el día 9 de octubre el Banco Mundial elevó levemente su estimación de crecimiento en comparación con estimaciones anteriores para América Latina a un 1,9% para este año. Y quería partir hablando justamente, William, gracias por acompañarnos en Bloomberg en español. Gracias por la invitación. ¿Cuáles son los drivers? ¿Cuáles son los motivos de esta leve alza en el crecimiento de América Latina? Mira, hay como 4 factores internacionales y uno interno que creo que están por detrás de esta actualización. Primero, la región ha tenido mucho éxito en bajar la inflación, en alcanzar sus metas de inflación. Y eso ha implicado que las tasas de interés están bajando poco a poco en términos ambos nominales y reales. Especialmente en países como Chile están bajando bastante. Entonces, esto sí da un impulso a la inversión que el año pasado fue bastante deprimida. Segundo, las tasas de interés internacionales también están bajando. Es decir, la Fed bajó su tasa de interés en como 0,5 punto hace un par de semanas. Probablemente habrá otra cuarto punto antes del fin del año. El Banco Central de Europa también están en el proceso de bajando tasas de interés, y eso implica una ligera recuperación de la economía mundial del G7, ¿no? El wild card, es decir, la parte imprevisible es China, ¿no? Donde la mitad de nuestras exportaciones va hacia China y hay mucha incertidumbre acerca de su modelo, de cómo van a estimular su economía, y obviamente 50% de nuestras exportaciones van ahí y la demanda y los precios para las materias primas probablemente van a caer un poquito. Entonces hay 2 efectos. Y en el comunicado mencionan que además de este aumento en el crecimiento, lo dicen que es un momento clave para atraer inversiones a la región. Quería que profundizaras un poco sobre eso. ¿Estamos hablando simplemente de lo que es el nearshoring en México o hay otras oportunidades también? Mira, hay 2 clases de oportunidades. Uno es nearshoring, y vamos a hablar un poquito de eso, pero también toda la transición energética verde nos da oportunidades. Tenemos el matriz más verde del mundo en términos de electricidad, entonces hay una posibilidad de desarrollar una plataforma para exportaciones de bienes verdes, manufacturas verdes. Tenemos también mucha energía renovable, tenemos posibilidades para hidrógeno verde, tenemos biodiversidad enorme. Y todo esto nos da nuevos puntos de entrada a la economía global, pero tenemos que desarrollarlo. Regresando por un momento al tema de nearshoring, la oportunidad viene de que no solamente de las tensiones geopolíticas, pero también ahora los salarios los costos laborales en México y Brasil son un poquito por debajo de China. Entonces eso nos da un poquito la lógica original de ir a los lados del mundo ya no es tan obvio. Entonces eso nos da una oportunidad. Hasta ahora no estamos viendo mucho, mirando los montos de inversión extranjera directa. Estamos por debajo todavía de los niveles de 2010, por ejemplo. Entonces eso me parece un poquito decepcionante. Al otro lado, Foxconn va a abrir una nueva planta de, ¿cómo se llama? Fab de microprocesores para NVIDIA, con un montón de inversión. Entonces hay algunas cosas pasando, pero en términos de los agregados no hay mucho. En términos de lo que también mirando a los anuncios de inversiones de greenfield, digamos, de nuevas empresas, se ve mucho más en Asia y en Europa del Este que en América Latina. Entonces, no es obvio que los flujos van hacia nosotros. Y hasta en Asia, Vietnam tiene costos laborales por debajo de nosotros. Y obviamente la distancia no importa tanto porque estuvimos en China por 30 años. Entonces, Malasia,
Vietnam son competidores. Entonces tenemos un montón de cosas que hacer para aprovechar de esta oportunidad. Los más profundos son los de siempre. Tenemos problemas, brechas en infraestructura, tenemos problemas con la calificación de mano de obra, tenemos problemas con seguridad más y más. El tema del crimen organizado nos da un reto nuevo que tenemos que enfrentar. Y obviamente hay problemas de energía en partes de México y de agua en varios lugares. Entonces, todo eso son problemas de largo plazo que tenemos que atacar. En el mediano plazo hay cosas que sí se puede hacer con un poquito de esfuerzo. Por ejemplo, todas las cosas de cómo abrir una empresa, cómo cerrar una empresa, cuán costoso es registrar una empresa, los costos de cruzar fronteras en América Latina siguen siendo bastante altas. Entonces, esos no son cosas súper difíciles. Tenemos todo un libro sobre Deep Trade Agreements que podría ser para facilitar integración más con esas cadenas de valor, pero se puede hacer y no son tan difíciles políticamente. En el muy corto plazo, en China no es siempre tan obvio cómo navegar el sistema ahí, entonces son tienen organizaciones, agencias que les ayudan a los extranjeros a navegar las idiosincrasias de los países. Entonces, podríamos turbocharge nuestras agencias de inversión, de comercio, y eso ayuda mucho en el muy corto plazo y también da un señal que sí, tenemos una visión de cómo cómo nos vamos a enchufar en este nuevo mundo y estamos serios de hacerlo factible para las empresas de venir. En un nivel mucho más grande, tenemos un reto ok, supongamos que tenemos esta nueva industria high-tech. ¿Cómo lo vamos a apalancar para que haya un desarrollo más amplio, más dinámico, en el sentido de que estamos trabajando, por ejemplo, con Guadalajara un poquito, que ha tenido una experiencia muy larga con Intel, HP y muchas otras empresas, en cómo facilitar nuevas empresas que pueden, high-tech spin-offs de estas empresas, cómo se puede construir una economía más dinámica y mexicana por encima de ellas. Entonces yo creo que eso aplica a todo, incluyendo toda la agenda de la transición verde. Excelente tener algunas empresas sacando hidrógeno verde, pero ok, ¿cómo construimos algo por encima de esto, ¿no? De valor agregado. De valor agregado, exactamente. Y esto es una agenda de reformar de todo el sistema de ecosistema de empresarialidad y de innovación. Implica cosas como tenemos interacciones entre universidades en el sector privado peor del mundo, con la excepción de África, ¿no? Es decir, es clave. Silicon Valley, Route 128 en Boston, en los países nórdicos, hay un vínculo súper fuerte entre ellos, ¿no? Para que las ideas fluyan, para que tengamos precisamente esos nuevos empresarios high-tech. Y esa es una reforma difícil, pero tenemos que pensar más y más en cómo poner más valor agregado viniendo de nuestro manejo de tecnología y de conocimiento. Entonces es toda una agenda de largo plazo, pero tenemos que hacerlo para sacar el jugo que podamos de esas oportunidades. Y quería llevarte a otro punto que escriben en el comunicado y en un reporte sobre la creciente brecha en la deuda PIB de América Latina, y una propuesta bastante interesante viniendo del Banco Mundial sobre, no es cualquier impuesto, es un impuesto especial a la riqueza, a la propiedad. Es un tema conflictivo el impuesto a la riqueza. En otras regiones ha sido muy difícil de aplicar. ¿Qué decir? Quizás en América Latina no está la administración quizás o la burocracia necesaria para administrarlo, pero quería que expliques un poco los fundamentos de esta propuesta. Pues obviamente el tema es central en la agenda global en este momento por las propuestas del presidente Lula en
frente al G20 y del presidente Macron de Francia en el mismo. La idea es que hay potencial. En los Estados Unidos, por ejemplo, el impuesto sobre propiedad traiga como 12% de todos los ingresos impostarios, o sea, de todos los impuestos, Tributarios. digamos. Tributarios, exacto. Entonces, en América Latina estamos como 2%, ¿no? 2%. Entonces, tenemos espacio para para desplazar algo del peso de peso tributario desde sectores productivos. Por ejemplo, tenemos los impuestos sobre corporaciones, sobre el sector productivo más altos del mundo, ¿no? Es como estamos casi 2 puntos por encima del OCDE promedio y como 7 puntos por encima de Asia. Entonces, para hacernos un poquito más atractivos, no solo a los inversionistas extranjeros, pero también a nuestros propios inversionistas, sería mejor desplazar algo del peso desde el sector productivo hacia la riqueza. Obviamente, una dimensión de la riqueza son financieros, por ejemplo, productos financieros, pero el problema aquí es que son muy difíciles monitorear y son muy fáciles mover. Claro. Por esto estamos pensando más en la propiedad que se mueve mucho menos y es más fácil identificar y monitorear. Entonces, en el mediano plazo, creemos que hay una posibilidad de poner algo más peso ahí. Y última pregunta, ¿han tenido conversaciones a nivel de ministerios, asesorando o ya trabajando en esta propuesta con algún gobierno acá? ¿Cómo ha sido recibida la idea? Pues hay experiencia en la región. Por ejemplo, tenemos un box sobre la experiencia en Buenos Aires, donde sí han... Por ejemplo, una cosa notable es que no es que la tasa del impuesto es distinto de los Estados Unidos, por ejemplo, sobre la propiedad, es que las valuaciones de las propiedades son mucho más bajas, como 10% de su valor actual. Entonces, de esos niveles tan bajos, es más una pregunta técnica, ¿no? De cómo medir el valor real, qué se puede hacer, y hay nuevas tecnologías para hacerlo. Entonces, yo creo que si uno piensa en, ok, vamos a reducir el peso acá, ponerlo un poquito más acá, es en muchos casos la misma gente, pero los incentivos van cambiando hacia actividades más productivas, ¿no? Entonces, yo creo que es una idea que vale la pena discutir más en la región. William Maloney, economista del Banco Mundial para América Latina, te quiero agradecer mucho por habernos acompañado hoy día en Bloomberg en español. Gracias, Eduardo.